Maldita, veo que envejecí más rápido que tú. Pero esta noche, a esta mujer y a este niño, no te los vas a llevar, porque hoy mismo te voy a reventar. La bruja del camino, escrita por Cari Núñez. En un pueblo en la sierra, en una pequeña comunidad ubicada en las montañas, pero este pueblo suele tener un ambiente tranquilo y pintoresco, rodeados de los impresionantes paisajes naturales, de calles estrechas y empedradas. Pero toda esa tranquilidad se interrumpía por un grito, un llanto de dolor. La escena es desgarradora. La madre se encuentra angustiada al ver a su hijo llorar de dolor. Su rostro muestra una mezcla de preocupación, impotencia y desesperación. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras observa a su pequeño sufrir. La madre trata desesperadamente de consolar a su hijo, pero sus esfuerzos eran insuficientes frente a la intensidad de aquel dolor de él. Su voz tiembla mientras intenta calmarlo con palabras suaves y cariñosas. Acaricia tiernamente su cabello y lo abraza con fuerza, transmitiéndole todo su amor y apoyo en ese momento. La madre siente una profunda conexión con su hijo, compartiendo su dolor de manera amorosa. En su mirada se refleja una madre incondicional y desesperación por encontrar una solución para aliviar su sufrimiento. Cada lágrima que cae del rostro del niño es un cuchillo clavado en el corazón de la madre. Siente una impotencia, pues tiene rato esperando a su marido, que le mandó hablar, y éste brillaba por su ausencia. En su desespero, agarra a su pequeño hijo, lo enreda en un rebozo y se lo lleva para buscar a su padre, y éste le ayude. Este sin más se encontraba tomando y por eso fue a buscarlo al lugar más concurrido. Al llegar a la cantina se asoma por la ventana, pues no le permitían entrar con el niño. Ella le empieza a hacer señas para que éste voltee, pero ¿qué caso le iba a hacer si él estaba bien entretenido con el compadre, tomando y pidiendo canciones, gastándose el poco dinero que tanto les hacía falta? María se cansó de que la ignorara, así que dejó encargado al niño y como pudo se metió para decirle que su hijo estaba llorando de dolor, que necesitaba llevarlo con un doctor, que necesitaba que él la ayudara. Pero el muy desgraciado de Román le dijo, como siempre, tú exagerando. El chamaco ni tiene nada, tú solo lo haces para chantajearme y para que deje aquí solo a mi compadre. Ya lárgate para la casa, no estés fregando. Nomás viniste a ponerme en vergüenza delante de todos. María, con llanto en los ojos, le suplicaba que llevara al niño al doctor, pero Román se levantó bien enojado de la silla y le dio una cachetada tan fuerte que la tiró al suelo. Él le gritó, «¡Lárgate! ¿No entiendes?». El compadre se compadeció de María y le extendió la mano para levantarla del suelo. Y sacó de su bolsa unos cuantos pesos y le dijo, «Tenga, comadre, váyase a su casa. El compadre está muy tomado. Yo luego lo llevo». El compadre acompañó a María a la salida de la cantina y le dijo, «¿Por qué no lo dejas de una vez? Él te trata muy mal». María le contesta, «¿Y qué voy a hacer yo sola con mi hijo? ¿A dónde me voy? Yo no tengo familiares por estos rumbos». El compadre le contestó, «Sabes que yo siempre he estado enamorado de ti. Desde aquella vez que te vi en el río bañándote, todavía recuerdo ese día. Cuando te vi, María, iba rumbo al río y te seguí. Y me quedé viendo, pues empezaste a desnudarte para entrar al agua. Y yo, sorprendido y cautivado por tu belleza, me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Observé maravillado cómo te sumergías en el río, el agua acariciando suavemente tu cuerpo desnudo». Pero a María, lejos de gustarle ese comentario, se ofendió y le dijo,
¿cómo te atreves a mirarme? Es usted un morboso, y no lo acuso con Román porque ahorita está muy borracho, pero ya verá mañana. El compadre suelta la risa burlona y le dice: ya verás, María, vas a ser mía. María se apresuró a la puerta y salió con la cabeza agachada, llena de vergüenza. María, al ver que su marido no le importaba nada, se fue derrotada. Recogió a su hijo que tenía encargado. Entre sollozos, se cubría la cara de vergüenza y le dijo a don Chencho, el que le había cuidado al niño: muchas gracias por cuidármelo. Don Chencho le dijo: ¿y qué vas a hacer, María? Mira, ahí tengo unas hierbas para que se las des a Juanito en un té para que se le calme el dolor. María le contestó: muchas gracias, don Chencho, pero ahorita mismo me voy con el doctor. Don Chencho le contestó: estás loca, muchacha. El camino es muy peligroso. No puedes irte sola, menos ahorita que ya va cayendo la tarde. Se te hará noche. Y ya sabes que la bruja sale a rondar los caminos, y más porque llevas a un niño. No te voy a dejar ir. María le contesta: pues apenas que me amarre, porque no perderé más tiempo esperando a que el desgraciado de Román le den ganas de acompañarme. Don Chencho la detiene y le dice: mira, María, ya que estás tan terca de irte, llévate este cuchillo. Mi abuelo decía que su hoja estaba imbuida con una poderosa esencia antigua, que puede contrarrestar la magia, anular todo, o contrarrestar hechizos que las brujas pueden tener. Mira, muchacha, cuando el cuchillo se utiliza en combate contra una bruja, su poder se intensifica. Cada corte, herida infligida por la hoja mágica no solo causa daño, sino también debilita y perturba el flujo de la energía mágica de la bruja, haciéndola vulnerable y disminuyendo la capacidad para atacarte. Bueno, eso decía mi abuelo, pero yo nunca lo he usado, pero te puede servir. Ya sabes todo lo que se dice sobre ese camino, y más de noche. Vale más que te cuides. María le agradeció por el cuchillo, lo toma y lo enreda entre su ropa, agarra a su hijo y se marcha. María llegó a donde comenzaba el camino. Parecía que aquellos árboles formaban una cueva, como si fueras a entrar a otro mundo lleno de oscuridad. Sus brazos envolvían con ternura a su pequeño hijo, al verse quedado dormido, cansado de llorar. María parecía cansada pero determinada, pero sus ojos reflejaban tanto preocupación como valentía. Apenas llevaba algo caminado, cuando a lo lejos ve que viene una persona. María sintió miedo, porque pocas personas caminan a esas horas por ahí, ya que siempre se dijo que por la noche ese camino estaba maldito. Cuando la persona se acercó a ella, vio que el sombrero le tapaba la cara. Era un hombre ya pasado de años, y al llegar a ella le dijo: mujer, ¿a dónde vas? Está cabrón que vayas sola por ese camino y más de noche. Has de tener mucho apuro de ir al otro pueblo. María le contestó: lo sé, señor, pero mi hijo está muy enfermo, y si no me arriesgo a llevarlo a que lo curen, aquí se me va a morir. El señor le dijo: si quieres, yo te acompaño. No puedes ir sola, y menos con un niño en brazos. María le respondió: no, gracias, pero a usted no lo conozco, yo seguiré sola. No puedo ir con alguien que no he visto jamás en mi vida. Está bien, señora, como usted diga, dijo el hombre. Vaya con Dios, lo va a necesitar. Mientras el hombre se alejó de ahí a paso lento. El viento soplaba suavemente, susurrando entre los árboles y haciendo que las hojas temblaran. La mujer aprieta a su hijo contra su pecho, protegiéndolo del frío, que se va intensificando conforme cae la noche. Su cuerpo estaba cubierto por unas pequeñas ropas desgastadas que apenas lograban mantenerla abrigada.
El sonido de la naturaleza era envolvente, el crujir de las ramas, el correr de un arroyo cercano y el ocasional aleteo de una ave nocturna hacían que la mujer mirara hacia todos lados. El sol empezó a esconderse lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. A medida que la luz del día se desvanecía, la mujer sentía una sensación de miedo. La oscuridad se adueñaba del paisaje y las sombras aparecían por todos lados, creando figuras fantasmales en los rincones de su visión. Sin embargo, no se dejaba intimidar. Con cada paso que daba, la mujer avanzaba, alimentada por el amor y la protección que sentía por su hijo. A pesar de la atmósfera tenebrosa y el temor que puede inspirar la noche que se avecinaba, la mujer seguía adelante, navegando por el terreno accidentado de la sierra con cuidado. Sus pasos son firmes y seguros, revelando una fortaleza interior que la impulsaba a seguir adelante sin importar qué pasara. De pronto, pasó lo que más temía. De la nada, detrás de un gran árbol, apareció una mujer de pelo negro y largo, de piel pálida. A María se le vino el mundo encima. Sabía que era la bruja. ¿Quién más podría andar por ahí y menos salir de ese monte? La bruja le dijo: «Hola, soy Felipa y he vivido por aquí muchísimos años, antes que los abuelos de tus abuelos vivieran. Veo que llevas un niño. Si me lo dejas, te dejaré ir y yo te llevaré hasta la salida del camino». «Jamás haré eso, bruja maldita. Primero me matas antes de que te lo dé», le dijo María. La bruja se lanzó hacia el niño en los brazos de su madre. La valiente madre, con lágrimas de miedo y determinación en sus ojos, se aferró al niño con todas sus fuerzas, negándose a dejarlo caer en manos de la malvada bruja. Felipa, furiosa por la resistencia de la madre, la maldijo y trató de embrujarla. Pero María, con el instinto y la desesperación, corrió hacia un antiguo árbol cercano. Al llegar, colocó al niño en un hueco profundo entre las raíces y lo aseguró con un tronco, mientras le decía a la bruja: «¿Por qué no te compadeces de mí? ¿Qué no ves que mi hijo está enfermo? Déjame pasar para llevarlo con un doctor». La bruja, intentando engañar a María, le dice: «Yo te lo puedo curar, para que nunca más se te vuelva a enfermar, pero a cambio de eso me tienes que dar algo». María estaba tentada a aceptar, pero recordó que las brujas son mentirosas y les gusta mucho llevarse a los niños. En eso María le dijo: «¿Sabes? Te doy a mi esposo, pero cúrame a mi hijo». María, entre su rebozo, tenía el cuchillo que le había dado don Chencho y así engañar a la bruja después de haber curado a su hijo. Cuando estaba por terminar el hechizo, María, dentro de su ropa, sacó el cuchillo, pero la bruja se dio cuenta y esto la enfureció mucho y le dijo: «Maldita mujer, ¿así me ibas a pagar después de haber curado a tu hijo? ¿A poco creías que es tan fácil acabar conmigo?». La bruja se abalanzó hacia María para quererla atacar, pero la bruja se quedó paralizada de miedo, pues detrás de María se apareció una bestia y con una voz ronca le dijo: «Ya te he dicho muchas veces que dejes en paz a esta pobre gente, que tú no entiendes. Ahora sí, maldita bruja, hasta aquí llegaste». La bruja, vestida con un manto oscuro, se movía con elegancia sobre el suelo cubierto de hojas secas. Su cabello negro como la noche ondeaba alrededor de su rostro pálido y sus ojos brillaban con un resplandor siniestro. Ella poseía el poder de los conocimientos antiguos y había adquirido un poder que desafiaba la imaginación. Su risa resonaba en el aire, presagiando su intención de someter al nahual a su voluntad.
El nahual, por otro lado, era un ser mitad hombre y mitad bestia. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro brillante y sus ojos amarillos irradiaban ferocidad y sabiduría ancestral. Tenía el don de transformarse en diferentes animales y se había convertido en el protector en ese momento de esos lugares y sus habitantes, y con cada paso el suelo temblaba. La bruja extendió sus brazos y comenzó a lanzar conjuros oscuros alrededor de ella. Rayos de energía negra se disparaban desde sus manos, iluminando el cielo con destellos malévolos, pero el nahual con su agilidad esquivaba cada ataque. La batalla se intensificaba mientras la bruja desataba su poder antiguo. El nahual la tomó del brazo, pero con la otra mano la bruja lo quemó. El nahual se echó para atrás. Los dos se conocían, pero esta vez la bruja parecía más poderosa. Habían pasado ya 50 años de no verse. Más bien parecía que se habían evitado. El nahual estaba confundido por el poder de la bruja y le dijo: «Ya veo que esta vez no será igual. Veo que yo envejecí más rápido que tú». Unos minutos solo duró la batalla. La bruja había ganado el combate y el nahual estaba ahí tirado en su charco de sangre, medio moribundo. Tomó la forma del señor que se había encontrado en el camino María. María, aunque con miedo, se acercó a él y le dijo: «Cuando llegué al pueblo, avisé que una mujer andaba por aquí. Tu esposo supo y se vino con otro. Los dos venían bien tomados. Así que decidí venir para ayudarte. Yo sé que esos dos no podrían hacer nada para ayudarte». La bruja, cansada del combate y un poco débil, ve acercarse a dos borrachos y suelta una risa burlona. ¿A poco crees que ese par de borrachos te van a ayudar? La bruja le dijo a María: «Si más no recuerdo, tú me prometiste a tu marido. Así que me facilitan las cosas. Después de acabar con tu marido, me voy a llevar a tu hijo también». Román llegó junto con su compadre y le dijo: «¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú, María? ¿Qué chingados haces con ese hombre? De seguro es tu amante». Y rápido la bruja tomó a Román. Empezó a chupárselo. En eso María aprovechó el momento, tomó el cuchillo y sin pensarlo se lo encajó en la espalda a la bruja. Le hizo una herida y le dijo: «Muérete de una vez, maldita». La bruja quedó tirada de espaldas al suelo, mientras que Román cayó muerto a un lado. La bruja quedó débil. María le gritó al compadre borracho que le ayudara, que del susto de lo que estaba viendo hasta la borrachera se le quitó. Le dijo: «Ayúdeme a voltearla». El compadre reaccionó rápido antes que la bruja se recuperara. Pero éste le dice: «Me tienes que prometer que serás mía». María lo ignoró y antes que reaccionara, tomó el cuchillo con ambas manos y se lo clavó con todas sus fuerzas en el corazón, liberando un humo negro con chispas de fuego. La bruja lanzó un grito agudo y oscuro mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse lentamente. Las hojas del bosque se agitaron violentamente, como si el propio entorno respondiera al final de su reinado maligno. La tierra tembló y los cielos se iluminaron con relámpagos, mientras la energía liberada por el cuchillo consumía a la bruja hasta que desapareció por completo. El compadre, a ver lo que estaba pasando, estaba muy asustado, pero se dio cuenta que la bruja ya no representaba ningún peligro. Así que dejó irse en contra de María, pues él sabía que si no era en ese momento, ya no iba a tener la oportunidad. Y seguía con la idea de aprovecharse de María. María, toda agotada y sin fuerzas, trató de correr, pero era más la fuerza y velocidad del compadre que la alcanzó y trataba de destrozarle la ropa. Pero el hombre aquel que había encontrado María en el camino, estaba medio consciente y se dio cuenta de lo que estaba pasando.
agarró las últimas fuerzas que tenía. No podía permitir que abusaran de esa manera de María. Así que se levantó como pudo para ayudarla. El compadre agarró un palo para así poder defenderse, pero el hombre estaba muy debilitado. El compadre le dio un garrotazo y lo aventó al suelo. Rápido le enterró el palo en la herida donde sangraba. El nahual aulló de dolor, pero al tenerlo cerca no iba a desaprovechar la oportunidad, y de un zarpazo le arrancó sus partes nobles. El compadre, al ver lo que hizo el nahual, pegó un grito de dolor con desesperación y horror. Corrió sin rumbo hacia el monte. María, quien miraba escondida detrás de una roca, corrió para tomar a su hijo, y en ese momento ya todo estaba en calma. Su hijo estaba dormido con mucha tranquilidad, ni parecía que había tenido ese dolor infernal. Teniéndolo en sus brazos, se fue con aquel señor que estaba muy mal por las heridas que le habían hecho, pero seguía con vida, y María le dijo que iría al pueblo por ayuda, que no se moviera, que pronto alguien vendría a ayudarlo. Cuando llegaron los del pueblo a ayudar, el señor en aquel lugar donde había dicho María que había pasado todo, no estaba. Ni el cadáver de Román, solo un círculo de rocas extrañas, y nunca se volvió a saber nada del compadre. A los meses, María se fue del pueblo. Cuando lo hizo, se fue reflexionando sobre las similitudes entre el mundo de la magia y la realidad que la rodeaba. Su mirada se desvió hacia el horizonte y su rostro se ensombreció, pensando en que también hay oscuridad y maldad que amenaza con destruir todo lo que es bello y puro. María recordó las traiciones, las mentiras y los actos crueles que había presenciado en su propia vida. Su corazón estaba lleno de tristeza profunda. La maldad no solo está en las brujas, se dijo a sí misma. Es una realidad que existe en los corazones de los humanos, como mi esposo, y no tenía el valor de dejarlo. Pero también he visto destellos de bondad y esperanza en medio de la oscuridad, recordando a ese señor que, aunque no era nada mío, arriesgó su vida, y que gracias a él estoy a salvo ahora con mi hijo. Con un suspiro, María se alejó de aquel pueblo, dejando atrás sus pensamientos y decidida a enfrentar el mundo con valentía. Sabía que a pesar de la maldad que existía, también había belleza y esperanza, y estaba dispuesta a encontrarla y compartirla con su hijo Juanito. Viendo en lo que se había convertido, dijo: ¿qué han hecho, idiotas? ¿Por qué me convirtieron en una bestia? Y con un grito aterrador comenzó la masacre. Con engaños me hicieron nahuala, escrita por Casamitos. La noche era espesa y húmeda. Las nubes cubrían el cielo con un manto negro, ocultando la luz de la luna y las estrellas. Las calles empedradas de San Pablo Tepetlapa, un pueblo sumido en leyenda y secretos ancestrales, se encontraban desiertas y silenciosas, como si el mismo aire contuviera sus alientos en espera de que ocurriera un evento no esperado. En una humilde casa de adobe, cercana a la imponente iglesia, cuyas torres parecían tocar el cielo ennegrecido, vivía Magda, una chica de cabellos negros como la noche y tez morena, cuya inocencia y bondad eran tan conocidas como su mala fortuna. Su vida había estado plagada de infortunios que la llevaron a ser víctima de personas sin escrúpulos que aprovechaban su buena fe. Sus días transcurrían entre sus labores domésticas y su devoción por la iglesia, el único lugar donde encontraba un poco de consuelo en su sufrimiento. Rezaba por el alma de su madre, que hace poco tiempo había fallecido a causa de una bestia salvaje. Las ancianas del pueblo decían que se trataba de un nahual.
Solo de imaginarlo erizaba la piel de la joven. Sumida en sus plegarias, escuchó unos susurros que parecían provenir de las sombras. Varias sombras se retorcían y susurraban. Sintió que el aire se cargaba de una energía inquietante. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un escalofrío recorría su espina dorsal. A pesar del miedo que la abrazaba, no pudo apartar la mirada de la oscuridad que le envolvió. Desde la distancia, oculta tras un pilar de las iglesias, observaba con fascinación y terror aquellas criaturas que se reunían. Las figuras tenebrosas parecían danzar alrededor de un punto central, entonando palabras en un lenguaje antiguo y desconocido. A medida que el ritual avanzaba, la energía se volvía cada vez más palpable. Sin darse cuenta, comenzó a notar en su libro de oraciones todo lo que veía y escuchaba, como si una fuerza invisible la impulsara a hacerlo. De repente, las criaturas comenzaron a cambiar de forma ante sus propios ojos. Sus cuerpos se contorsionaron, sus rasgos se volvieron borrosos y sus voces adquirieron un tono siniestro ante el asombro de Magda. Las sombras se transformaron en nahuales. El ritual llegó a su clímax y el suelo bajo los pies de Magda tembló. Una luz cegadora llenó la iglesia y un viento frío la envolvió, haciéndola estremecer. Cuando la luz se disipó, los nahuales habían desaparecido, dejándola sola en la penumbra, con un libro de oraciones en la mano y un conocimiento prohibido grabado en su memoria. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar el latido de su corazón y el eco de su respiración en las paredes de la iglesia. A medida que la oscuridad se cerraba nuevamente sobre ella, un sentimiento de inquietud creció en su interior. Había sido testigo de algo que nunca debió haber visto, y ahora ese conocimiento misterioso y peligroso formaba parte de ella. Magda contempló las notas que había tomado durante aquel ritual oscuro, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión. Sus manos temblaban al sostener el libro de oraciones, como si las palabras que había escrito ejercían algún tipo de poder sobrenatural. Aunque una parte de su ser le gritaba que debía deshacerse de aquellos escritos malditos, otra parte, más profunda y oscura, le instaba a conservarlos. Después de pensarlo cuidadosamente, decidió esconder el libro en su casa, en un rincón tan oculto que nadie más pudiera encontrarlo. En un hueco, en la pared, detrás de un espejo viejo, ahí colocó el libro de oraciones, como si fuera un valioso tesoro que debía ser protegido a toda costa. Con un suspiro cubrió el hueco y se alejó, tratando de dejar atrás los recuerdos de aquella aterradora experiencia. Los días pasaron y la vida de San Pablo Tepetlapa continuó con su ritmo lento y monótono. Magda se esforzó por olvidar lo que había presenciado, sumergiéndose en sus labores cotidianas y asistiendo a la iglesia con más fervor que nunca. Soñaba con los nahuales y las palabras que había escrito en su libro de oraciones, y despertaba bañada en sudor frío, con el corazón latiendo desenfrenadamente en su pecho, aunque trataba de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, en lo más profundo de su ser. Pero ella sabía que había desatado fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Entre sus sueños, Magda estaba tratando de ahuyentar los oscuros pensamientos que la atormentaban, cuando escuchó un golpe débil en la puerta, y al abrirla, su corazón se detuvo, pues ahí estaba su padre David. Él se tambaleaba de un lado a otro y se quejaba
terriblemente del enorme dolor que le causaban varios golpes y terribles heridas que cubrían su cuerpo. Tenía un ojo cerrado completamente morado. Su cara se había deformado horriblemente. Parecía haber sido golpeado varias veces por algún desalmado. Sus labios estaban rotos y escurrían sangre que manchaban todo el lugar. Además, parecía haber perdido al menos un par de dientes. David se tambaleó hacia el interior de la casa. Apenas consciente, entró en ella. Magda, horrorizada, corrió hacia él intentando sostenerlo para que no cayera al suelo. Sus manos se mancharon con la sangre de su padre, que fluía de varias heridas abiertas en su cuerpo, y sollozó al ver la gravedad de las lesiones y comprendió que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. David, con un esfuerzo titánico, logró susurrar las últimas palabras antes de desplomarse en el suelo. Fue Sergio, el hijo del carnicero. El impacto de aquella revelación hizo que se sintiera mareada y su visión se nublara. Sergio era alguien a quien conocía desde hace varios años. En la época de su infancia fueron buenos amigos y seguramente pudieron haber sido algo más. Nunca hubiera imaginado que sería capaz de algo así. El llanto de Magda se convirtió en sollozos ahogados mientras sostenía el cuerpo sin vida de su padre en sus brazos. Y en ese momento recordó el libro de oraciones escondido detrás del espejo, las palabras que había escrito en el oscuro ritual, y los nahuales resonaron en su mente. En una idea aterradora comenzó a germinar en su corazón herido. Magda sabía que usar aquellos conocimientos prohibidos podrían traer consecuencias terribles, pero en ese momento la desesperación y la ira la cegaban. Cuando escuchó el fuerte golpe en la puerta de su casa, supo que Sergio había venido a enfrentarla, probablemente para asegurarse de que no pudiera contarle a nadie lo que había hecho a su padre. Sergio estaba furioso. Sus ojos desprendían un brillo amenazante y su voz temblaba de ira. Pateó la puerta con fuerza, haciendo que se astillara y cediera ante la brutal embestida. Magda retrocedió, sintiendo cómo su miedo se mezclaba con su deseo de venganza, y en ese momento decidió que no tenía otra opción más que recurrir al libro. Corrió hacia el espejo y lo retiró con manos temblorosas, revelando el hueco en la pared donde había ocultado el libro de oraciones. Al tomarlo entre sus manos, sintió un escalofrío recorrer en su espina dorsal, como si las fuerzas oscuras que había presenciado en aquel ritual la estuvieran llamando nuevamente. Abrió el libro con decisión, buscando las palabras que había escrito, las palabras que invocaría a los nahuales y le otorgarían el poder para castigar a Sergio. Sergio irrumpió en la habitación con una sonrisa malvada en su rostro y sus manos manchadas con la sangre de David. Magda, con el libro en sus manos, comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía siniestra. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose y creciendo mientras Magda pronunciaba cada palabra con más fuerza y convicción. Magda se retorcía en el suelo, atrapada en un torbellino de dolor indescriptible. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, sus extremidades se estiraban y retorcían en ángulos antinaturales, mientras los huesos se retorcían también. El aire se llenaba con los angustiosos gritos de Magda, que resonaban en la habitación como ecos de pesadilla. Lágrimas de sangre brotaban de sus ojos y su rostro, distorsionado por el dolor, se convertía en una máscara grotesca y retorcida.
Mientras la metamorfosis avanzaba, Magda dejaba atrás su aspecto humano. Su piel se desgarraba lentamente, como si fueran telas desgastadas, revelando una carne monstruosa y retorcida debajo. Su cuerpo se estiraba y se deformaba, adquiriendo una estatura imponente y musculosa. Garras afiladas y letales se extendían desde sus dedos, mientras su boca se transformaba en una dentadura feroz, llena de colmillos aterradores. Pero en su interior también sentía una extraña mezcla de temor y poder. Ella se había convertido en un nahual, un ser mitológico de la oscuridad, y ahora poseía fuerza inhumana y habilidades sobrenaturales. Sergio, en lugar de mostrarse asustado ante la monstruosa transformación de Magda, soltó una carcajada siniestra y dijo: «Esto era lo que necesitaba para que te unieras a nosotros». En ese momento, Sergio también se transformó en un nahual, revelando su verdadera naturaleza como miembro de la oscura hermandad de seres legendarios que habían atormentado el pueblo de San Pablo Tepetlapa durante muchos siglos. Magda, convertida en un ser de pesadilla, avanzó hacia Sergio con ojos ardientes de venganza y una sed insaciable de dolor. Su nueva apariencia aterradora no había apagado su determinación ni su valentía, sino que les había potenciado hasta límites inimaginables. Sergio, engañado por su arrogancia y confiado por su poder y experiencia, subestimó la furia desatada de Magda. Pensó que podría enfrentarla y derrotarla fácilmente, pero se encontró rápidamente superado por la ira desatada de su adversaria. La batalla que se desencadenó fue feroz y despiadada. Magda, llena de una fuerza sobrehumana, arremetió contra Sergio con garras afiladas y una velocidad impresionante. Cada golpe que asestaba era acompañada por el estruendo de huesos rotos y ese baño de sangre. Sergio, herido y aturdido, intentó defenderse, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante la ferocidad de Magda. Sus movimientos se volvieron torpes y sus ataques carecían de la precisión de antaño. La certeza de la victoria que le había impulsado se convirtió rápidamente en desesperación y terror. Magda no se detuvo, impulsada por la venganza y alimentada por la oscuridad que ahora fluía por sus venas. Persiguió a Sergio sin piedad. Cada embestida, cada golpe que asestaba era un recordatorio de su implacable determinación. El dolor y el miedo se entrelazaban en los ojos de Sergio, cuyos gritos de derrota llenaban el aire. Finalmente, Magda logró herir gravemente a Sergio, quien, despojado de su confianza y humillado por su propia subestimación, no tuvo más opción que huir por su vida. Sus pasos eran apresurados y erráticos, mientras se sumergía en las sombras en busca de un refugio que pudiera ofrecerle alguna esperanza. El rugido triunfal de Magda resonaba en el aire, reemplazado por la risa burlona de Sergio. Había emergido victoriosa en su sed de venganza, habiendo demostrado que incluso en su forma monstruosa era más poderosa y despiadada que su enemigo. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror y pesadilla, mientras Sergio se sumía en la oscuridad, perseguido por los ecos de su derrota y la sombra de Magda, que persistiría en su mente para siempre. Magda observó el cuerpo inerte de su padre en el suelo y las garras ensangrentadas que ahora eran parte de ella. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que su padre en su búsqueda de venganza. Con un esfuerzo desesperado, volvió a tomar su forma humana, sintiendo cómo las sombras de la maldición se aferraban a su ser. Se dejó caer al suelo junto al cuerpo de David. Sus lágrimas
se mezclaban con la sangre que manchaban el suelo. Magda, con su corazón lleno de furia y nada más que perder, decidió confrontar a Sergio y poner fin a su existencia malvada. Se transformó nuevamente en aquella bestia temible y se fue a la casa de Sergio. La noche estaba oscura y silenciosa, como si el mismo mundo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a la casa, tiró la puerta de un golpe, haciendo que la madera se hiciera añicos en el suelo. Dentro encontró a los padres de Sergio y a su pequeña hermana, quienes temblaron de miedo al ver a Magda en su forma de nahual. Sus rostros estaban pálidos y sus lágrimas fluían mientras suplicaban clemencia. Era la oportunidad perfecta para vengarse. Magda alzó sus garras, preparándose para acabar con ellos de un solo golpe. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser la detuvo en el último momento. A pesar de su transformación y de que su alma estuviera condenada al infierno, ella no era una asesina. Aquellas personas parecían ser inocentes y no merecían pagar por los pecados de Sergio. Magda bajó sus garras lentamente, luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. Se dio cuenta de que si cedía a la venganza y lastimaba a aquellas personas inocentes, no sería diferente de Sergio. Ella sería una bestia más. Pero Magda no había previsto la traición que se avecinaba. Los padres de Sergio, al verla retroceder, la miraron con malicia. Sus ojos brillaron con un fuego oscuro. Sin previo aviso, se convirtieron en nahuales, mostrando su verdadera naturaleza y uniéndose a la lucha que Magda había intentado evitar. Magda estaba aterrada, sabiendo que no podría vencerlos a todos por sí misma. Pero en ese momento, por la puerta destrozada, entró David, su padre. Magda no podía comprender cómo estaba vivo, ya que lo había visto morir en sus brazos. Su padre, con una sonrisa en su rostro, le dijo: «Has pasado la prueba». Y ante el asombro de Magda, también se convirtió en nahual. La confusión y el miedo invadieron a Magda. No entendía qué estaba sucediendo, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. En ese momento todos los nahuales, incluso David y los padres de Sergio, se transformaron nuevamente en humanos. Magda, aún en su forma nahual, explotó de ira. Aquellos malditos lo obligaron a deshacerse de su forma humana para siempre, transformándose en una bestia. Sintió como si una llama ardiera en su interior y explotara de forma devastadora. Todos sus sueños ahora estaban perdidos por culpa de aquellos malditos. Pero lo que era más doloroso es que fue por culpa de su padre. Sin pensarlo y aprovechando la forma humana de aquella gente, se abalanzó sobre ellos. Los golpes certeros con sus afiladas garras hacían volar a pedazos la carne de aquella familia que pedía piedad. Pero la ira y la locura seguían vivas en Magda. Los ojos de David no podían creer lo que estaban viendo. Su propia hija estaba sumida en una espiral de locura. De sus ojos parecía surgir una maldad propia de lo más cruel que pudiera ver. Era como un demonio, mientras sin esfuerzo seguía golpeando a los cuerpos sin vida. David gritó lo más fuerte que pudo: «¡Para ya!», pero solo hizo que Magda se abalanzara sobre él. Con todo el dolor de su alma, tuvo que tomar una decisión. Se transformó nuevamente en nahual y se dispuso a contenerla. Sin embargo, no fue suficiente y Magda seguía golpeando con brutalidad. David entonces gritó: «¡Por tu madre, para ya!». Solamente así reaccionó. Volteó a ver al piso, que estaba ensangrentado, de aquella familia totalmente asesinada.
lentamente tomó su forma humana. Sus piernas temblaron y cayó de rodillas en el suelo de aquella pobre casa. Su padre se acercó a consolarla, pero con furia en sus ojos ella dijo: «No, maldito, por tu culpa, mi madre ahora está muerta. Ahora lo sé todo, ustedes la mataron y ahora me han transformado en un maldito monstruo». David se quedó en silencio, únicamente afirmando con la cabeza: «Sí, hija, pero las cosas no son como tú crees. Tu madre...» Pero no terminó de decir la frase cuando Magda se puso de pie. Sus ojos mostraban aquel brillo demoníaco típico de los nahuales y su boca una furia infinita, dispuesta a arrancar la vida de cualquiera que estuviera en su contra. Le dio una bofetada a su propio padre y ella le dijo: «Aquí mismo tú también vas a morir. No me importa que seas mi padre, no me importa quién seas, para mí eres un perro maldito». En segundos, David quedó destrozado en el piso. Magda, entonces, con aquella locura y sin saber de ella, porque estaba fuera de sí, salió de aquel lugar para nunca jamás volver. La historia cuenta que a partir de aquel entonces, las muertes por bestias cesaron para siempre. Quizás desde la oscuridad Magda protegió al pueblo hasta el final de sus días. Pero desde entonces, en aquel pueblo, la gente no sale muy confiada por las noches. El miedo es latente cuando cualquiera escucha algún ruido en la oscuridad. Esa misma oscuridad que a veces a nosotros mismos nos rodea. Tal vez en el patio trasero de tu casa, tal vez en la esquina oscura, nunca se sabe. Tal vez en tu propia casa. Un joven solo en su cuarto, tan solo con la luz de su vela, observaba cómo una fuerza emergía en sombras por sus paredes. Eran ellos, los dioses del caos, y venían por él. En la cultura mexica, los Tziminis son seres sobrenaturales asociados con los astros y el cielo nocturno. Se cree que son estrellas malévolas, dioses del caos y la destrucción, que aparecen durante los eclipses solares o lunares y otros eventos celestiales, pero de vez en cuando traen caos y sin previo aviso llegan, como bien se dice, a desatar el caos. Y por algo los dioses los pusieron en el cielo, tal vez para que hubiera un equilibrio entre el bien y el mal. En el pueblo de San Juan de Teoloyucan, yacía bajo un manto de silencio opresivo. Las sombras se deslizaban sigilosas por las calles de terracería, escondiendo secretos que solo los iniciados en las artes místicas conocían. Guillermo, un joven aprendiz de nahual, era uno de esos pocos elegidos. La casa de adobe en la que vivía Guillermo parecía ser absorbida por la oscuridad, como si quisiera fundirse con la negrura del cielo estrellado. Sus padres y hermanos dormían profundamente, ignorantes de las antiguas fuerzas que se agitaban a su alrededor. Guillermo, sin embargo, no encontraba reposo en sus sueños. Su habitación era pequeña y austera, iluminada únicamente por la tenue luz de una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Con el rostro moreno y los ojos llenos de vida, trazaba figuras en su cuaderno con su viejo lápiz desgastado, soñando con escapar de la monotonía del pueblo y explorar la ciudad donde las luces brillantes prometían un futuro lleno de oportunidades. A medida que la vela se consumía, Guillermo continuaba dibujando, tratando de pulir su técnica hasta la perfección. La pasión por el arte fluía por sus venas como un río embravecido, pero su familia
no compartía su entusiasmo. Sus padres preferían que se concentrara en sus estudios, específicamente aquellos que le permitirían convertirse en un nahual, heredero de antiguos conocimientos místicos. Don Efrén, el chamán del pueblo, era el padrino de Guillermo y había desempeñado un papel fundamental en la vida del joven. Con una presencia enigmática, su sabiduría y sus habilidades mágicas le habían otorgado un estatus casi mítico entre los habitantes del lugar. Hacía años, Don Efrén había revelado su naturaleza chamánica a la familia de Guillermo y expresó su deseo de transmitir los secretos de su arte a su ahijado para convertirlo en un nahual. Las enseñanzas de Don Efrén prometían otorgarle a Guillermo el poder y la magia necesaria para enfrentar a todo y continuar con lo ancestral. Sin embargo, el corazón del joven estaba dividido entre el llamado de su herencia y el anhelo de explorar la ciudad y sus brillantes luces. Antes de que los primeros rayos del sol se asomaran en el horizonte, el padre de Guillermo lo sacudía suavemente para despertarlo. A regañadientes, el joven se levantaba y se iba al campo, donde trabajaba hombro a hombro con su progenitor hasta que era hora de ir a la escuela. La jornada escolar era una pausa en el arduo trabajo físico, pero apenas si tenía tiempo para disfrutarla. Al salir de la escuela, devoraba apresuradamente algo de comer antes de irse a la casa de su padrino Don Efrén, para continuar su educación en las artes del nahual. La enseñanza, sin embargo, no era lo que esperaba. Don Efrén le asignaba tareas domésticas, como limpiar la casa y cuidar el jardín, bajo la excusa de que era necesario conocer las funciones de las hierbas que crecían ahí. A pesar de que era una labor muy dura, se sentía obligado a cumplir con las expectativas de su padrino y de su familia. Cuando finalmente llegaba la noche, regresaba a su casa, arrastrando los pies, cansado por la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Aunque sus días eran largos y agotadores, el joven sabía que no podía decepcionar a quienes creían en él. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presencia pesada en su habitación. El aire se volvió helado y el silencio se tornó sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. Una figura oscura emergió de las sombras, deslizándose por las paredes como un ente inmaterial. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro etéreo. El terror se apoderó de Guillermo, quien quedó paralizado ante la aparición. La figura se aproximó lentamente, susurrando palabras incomprensibles que retumbaban en la mente del joven como ecos de un pasado olvidado. Guillermo comenzó a sentir una fuerza maligna que se infiltraba en su ser, corrompiendo su alma y desgarrando su cordura. Incapaz de resistir la presión de la oscuridad que lo asediaba, Guillermo gritó, desesperado por liberarse de la influencia demoníaca, pero su grito fue ahogado por la sombra que lo envolvía, impidiendo que su familia escuchara su súplica de auxilio. Con cada fibra de su ser, luchó por liberarse del abrazo sofocante de la sombra maligna que lo atormentaba. Sus gritos desesperados, aunque ahogados al principio, finalmente lograron penetrar el velo de oscuridad, llegando a los oídos de su familia. Sus padres y hermanos, aterrorizados, corrieron hacia la habitación de Guillermo y lo encontraron cubierto de sudor y temblando de miedo. Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuertemente, tratando de consolarlo, mientras su padre intentaba en vano comprender lo que había ocurrido. Conscientes de que no podían enfrentar solos esta situación,
La familia de Guillermo decidió llevarlo en plena noche a la casa de don Efrén, el chamán y padrino de Guillermo. La luna iluminaba tenuemente el camino mientras se apresuraban hacia el refugio del sabio Nahual, esperando encontrar respuestas a las terribles sombras que asediaban a su hijo. Don Efrén, preocupado por la visita inesperada, lo recibió en su hogar, rodeado por un jardín de plantas misteriosas. Al ver el estado de Guillermo, sus ojos se llenaron de asombro y preocupación. No sabía cómo reaccionar ante la situación. Era un presagio, algo que nunca había esperado enfrentar. El chamán, con maestría, mezcló varias hierbas y preparó una infusión que le dio a beber al muchacho, buscando que se tranquilizara. Mientras bebía la bebida, sus manos temblorosas comenzaron a calmarse y su respiración se volvía más regular. Don Efrén, consciente de la gravedad de la situación, no perdió el tiempo en proteger a Guillermo y a su familia. Sacó un gis y comenzó a dibujar extraños símbolos de protección en el suelo alrededor de ellos. Estos símbolos, conocidos solo por unos cuantos iniciados en las artes místicas, y eran antiguos y poderosos, capaces de mantener alejadas a las fuerzas oscuras. Una vez que terminó, don Efrén les pidió a Guillermo y a su familia que se quedaran dentro del círculo de protección. Ahí se quedarían durante la noche, aunque llenos de miedo e incertidumbre. Todos obedecieron al chamán, confiando en su sabiduría y habilidades para mantener a raya a la entidad maligna que había atacado a Guillermo. Mientras la noche avanzaba, la familia se acurrucó junto al suelo. En el interior del círculo de protección se sentían un poco más seguros, intentando encontrar algo de consuelo en medio de todo eso. Los ojos de don Efrén se mantenían alerta, vigilando cualquier señal de peligro, mientras sus pensamientos corrían tratando de descubrir el origen de la entidad oscura y cómo enfrentarla. Don Efrén, angustiado por la revelación, reunió a Guillermo y a su familia en torno a él. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Algo había descubierto. Parecía haber envejecido años en una sola noche, y con una voz tenebrosa, pero decidida, comenzó a contarles la terrible verdad que había descubierto. Guillermo, mi ahijado, lo que te acechó anoche no fue un mero espíritu maligno, dijo don Efrén, su voz cargada de pesar. Él dijo que estaba convencido de que esas sombras oscuras que te atormentaron son tsitziminis, seres sobrenaturales y destructivos que habitan en las profundidades más oscuras, en un mundo que es incomprensible para muchos. La familia de Guillermo se estremeció ante la mención de los temibles tsitziminis, cuyos nombres evocaban imágenes de muerte y desolación en la mente de los habitantes de San Juan. Don Efrén continuó hablando y dijo: en toda mi vida, como chamán, nunca antes había tenido que enfrentarme a esas terribles criaturas. Son fuerzas del caos y la destrucción que descienden de los cielos oscuros para sembrar el terror y devorar a los seres humanos. Y hoy están aquí. La tensión en el aire era casi palpable. Se podía sentir una fuerza, como si algo afuera estuviera a punto de tragarse aquella casa de un bocado. Mientras don Efrén revelaba la espantosa verdad, Guillermo y su familia intercambiaron miradas de miedo e incertidumbre, preguntándose cómo podrían enfrentarse a semejante amenaza. No debemos de caer ante el miedo, declaró don Efrén, con una determinación renovada en su voz. La única forma de combatir a estos seres oscuros es fortaleciéndonos a nosotros mismos y a nuestras conexiones
con las fuerzas místicas que nos rodean. Guillermo, como nahual en formación, debes aprender a dominar tus habilidades y enfrentarte a los Tziminis con valentía y sabiduría. Aunque estaba aterrado, entendió la importancia de su responsabilidad como nahual en formación y asintió con determinación mientras la familia y don Efrén se preparaban para enfrentar el desafío que se avecinaba. El aire se volvió denso y frío. De repente, una sensación de pavor invadió la casa del chamán, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin previo aviso, las oscuras sombras irrumpieron en la casa de don Efrén, deslizándose por las paredes y el techo con una agilidad sobrenatural. Sus movimientos eran rápidos y letales, sus ojos brillaban como un fuego demoníaco, y las intenciones maliciosas eran evidentes en sus formas etéreas. La familia gritó aterrorizada ante la invasión de estos seres, mientras el chamán se apresuraba a proteger a sus seres queridos, pero justo antes, cuando las sombras estaban a punto de atacar, se encontraron con una barrera invisible. Eran los símbolos de protección que don Efrén había trazado en el suelo con su giz. Al encontrarse con esta resistencia, las sombras sacaron luces, como si una fuerza inmensa chocara con otra. Los Tziminis gruñeron y aullaron en frustración, incapaces de atravesar el escudo místico creado por los símbolos protectores. La habitación se llenó de un estruendo ensordecedor mientras las sombras intentaban una y otra vez romper la barrera que los separaba de sus presas. El Tzimín más grande, manifestando su furia, transformó su oscura figura en una forma más definida y una cara monstruosa con ojos terribles emergió de las sombras. En una voz autoritaria y escalofriante pronunció su nombre y se fue a donde estaba Efrén directamente. Efrén, estoy harto de que me desobedezcas. Es hora de que te quites tu máscara y muestres tu verdadera naturaleza, exigió la aterradora criatura. Don Efrén tembló de miedo al escuchar estas palabras. Su confesión anterior de que nunca había enfrentado a un Tzimín ocultaba una verdad aún más oscura. Él mismo era uno de ellos. Consumido por la desesperación, comenzó a arañar frenéticamente su propio rostro, desgarrando su piel hasta que solo quedaba su esqueleto, cubierto por las extrañas sombras que lo controlaban. Guillermo y su familia observaban horrorizados mientras el hombre al que habían confiado su vida y bienestar se transformaba en un ser de pesadilla, con las cuencas vacías de sus ojos fijas en su discípulo. Don Efrén habló con una voz espectral que resonaba en los rincones más oscuros de la casa. «Ya estás listo, Guillermo. Invoca el nahual que hay en ti y salva a tu familia». A pesar de la conmoción y el miedo que recorría su cuerpo, Guillermo entendió que era el momento de enfrentar a la oscuridad que ahora había consumido a su padrino y proteger a su familia. Reuniendo toda su valentía, cerró los ojos y se concentró en el poder místico que residía en su interior. La energía empezó a fluir a través de su cuerpo y una luz brillante comenzó a emanar de su ser. Al sentir el poder del nahual en su discípulo, el Tzimín que alguna vez fue don Efrén retrocedió. Estaba sorprendido por la intensidad de la fuerza que Guillermo había invocado. A medida que la energía crecía dentro de Guillermo, su cuerpo comenzó a cambiar, transformándose en una criatura poderosa y majestuosa, un nahual magnífico que encarnaba la bondad y la luz. Sus ojos resplandecían con una intensidad inigualable y su pelaje brillaba con un brillo celestial que iluminaba la habitación y dejaba a todos sin aliento. La transformación de Guillermo en nahual parecía ser el resultado
de la perfecta fusión entre el poder del espíritu y la bondad de su alma. Su forma enorme y luminosa emanaba una energía pura y cálida que envolvía y protegía a su familia en un abrazo enorme. A medida que su imponente figura se alzaba frente a los Tziminis, las oscuras sombras retrocedieron, temiendo la fuerza de la luz que ahora se les oponía. Los ojos de Guillermo, llenos de coraje, se fijaron en la criatura que una vez fue don Efrén, y supo que no tenía otra opción de enfrentar y derrotar a esta oscuridad. Con un rugido potente y desafiante, Guillermo cargó hacia el Tzimín, liberando todo el poder y la luz de su ser en un torrente de energía. La fuerza de su ataque hizo temblar la casa del chamán, y la batalla entre la luz y la oscuridad se desató con furia. Los Tziminis, abrumados por el poder de Guillermo, se enfrentaban a un enemigo que nunca habían imaginado. A medida que el choque de las fuerzas espirituales llenaban el aire, Guillermo luchaba incansablemente, decidido a liberar a su padrino de la oscuridad que lo consumía. Su conexión con la bondad y la luz en su corazón lo impulsaban a seguir adelante, incluso cuando la batalla se tornaba más difícil y peligrosa. Efrén, al ver al joven al borde de un abismo y desesperado, no pudo contenerse más y con un grito potente le ordenó: «¡Detente!». Sorprendido, el joven obedeció y se giró hacia Efrén con una mezcla de alivio y confusión en sus ojos. El chamán, sabiendo lo que le esperaba al joven, si continuaba intentando aferrarse a este poder, le explicó con compasión: «Tu cuerpo se corromperá pronto y no podrás permanecer en el mundo de los vivos por mucho tiempo». Efrén sabía que el mundo de los muertos era el destino final para las almas de ellos. El joven, aún asustado pero consciente de la verdad en las palabras de Efrén, asintió con resignación. Efrén se acercó a las sombras que habían estado observando el encuentro desde la distancia. Estas sombras eran las almas de los fallecidos que habían sido enviados a guiar al joven a su destino, al mundo de los muertos. Pero con la protección de su padrino, Guillermo pudo permanecer en el mundo de los vivos. A medida que Efrén se acercaba, las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si estuvieran ansiosas por llevar a cabo su deber y guiar al joven al otro mundo. El chamán les habló con voz baja y les indicó que ya era hora de partir. Él tomaría su lugar en el lugar más profundo del mundo de los muertos, y los Tziminis estuvieron de acuerdo. Con una mezcla de tristeza, Efrén se despidió del joven Guillermo, quien ahora tenía una oportunidad de seguir viviendo en el mundo de los vivos gracias a la protección de su padrino. Las sombras, habiendo aceptado el sacrificio del chamán, comenzaron a dispersarse, dejando a Guillermo solo con Efrén por un momento más. Efrén colocó una mano en el hombro del joven y le dijo con seriedad: «Aprovecha esta oportunidad que te han dado y honra el sacrificio que hago por ti. No desaproveches esta segunda vida». Guillermo asintió con lágrimas en los ojos, agradecido y lleno de una nueva determinación. Finalmente Efrén se alejó y se unió a los Tziminis, las entidades oscuras que lo llevarían a las profundidades de los muertos. Juntos partieron hacia el inframundo, mientras Guillermo observaba cómo su salvador desaparecía en el horizonte. Con el corazón apretado, pero sabiendo que tenía una oportunidad más para redimirse, Guillermo se fue de vuelta a su aldea junto con sus padres. A lo largo de los años, se convirtió en un hombre sabio y respetado, siempre recordando el sacrificio de Efrén y honrándolo a través de sus acciones. Con el paso del tiempo,
comenzó a dedicar su vida a honrar y preservar la memoria de Efrén y sus valientes actos como chamán. A medida que envejecía, sus habilidades artísticas florecieron y se convirtió en un talentoso pintor y dibujante. Guillermo pasó horas en su estudio, reviviendo en su mente los recuerdos de aquellos momentos con Efrén y plasmando con maestría sus valientes actos en lienzos y pergaminos. Cada trazo de su pincel capturaba la esencia del chamán, su fuerza, su sabiduría y su sacrificio. El arte de Guillermo comenzó a llamar la atención de la gente de su aldea y de otras comunidades cercanas. Admiraban la belleza y la emoción que transmitían sus obras, y pronto la historia de Efrén se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Pero Guillermo también siempre recordaba lo que su maestro chamán le decía: el mal siempre nos mira, siempre quiere atacar, y a veces parece que va a ganar, pero descuida, siempre habrá alguien que nos proteja de toda esa oscuridad. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Te mando muchas bendiciones y un saludo para toda esta comunidad, la más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.